La siguiente anécdota, la cual ocurrió en un preescolar y primaria de la Ciudad de México, no puedo decir con seguridad si fue solo producto de la imaginación de niños o verdad a lo que en su tiempo me contaron, pero que al pasar los años, escuchar hoy en día de nueva cuenta algo muy parecido provocó que mi memoria recordara lo que escuché en mi infancia y que creí ya tenerlo por olvidado. Tendría 5 años e iba en ese entonces en segundo o tercer grado de preescolar. Recuerdo que una de esas mañanas estaba en el salón de clases, coloreando un dibujo que nos había dado la maestra, cuando en eso un compañero regresó del baño y se me acercó rápidamente. Yo seguía en mi actividad cuando me dijo en voz baja, algo asustado y con cierta impaciencia: ¿qué crees? Vi duendes en el baño. Yo para ese entonces no sabía mucho del tema, por lo que le pregunté extrañado qué era eso. Mi compañero, aún impresionado, entonces me explicó que los duendes son como personas, pero chiquitas, y con sus manos me dio el ejemplo de su estatura, y que a sus cálculos hoy en día podría decir que no pasarían de los 20 centímetros. Me contó que al estar adentro de uno de los sanitarios, vio unas siluetas de personas que caminaban afuera. Se escuchaban como susurros, como platicando entre ellos, y que se lograban reflejar sus sombras en el piso, que las vio él estando aún adentro. No le tomó mucha importancia y solo pensó que eran algunos otros compañeros, pero dijo que al salir para lavarse las manos, observó a esos duendes en los lavabos, que eran varios. No supo decirme si eran 4 o 5, pero que estaban ahí, vestidos con pequeñas ropas de colores, y que al mirarlo, ellos de igual forma se quedaron inmóviles para observarlo. Mi compañero dijo que esto le incomodó tanto que le dio cierto miedo y salió corriendo hacia el salón, donde al entrar y verme fue cuando se me acercó para contarme lo que recién le había sucedido. Yo a partir de ese día recuerdo que al ir al baño trataba de no entrar solo. De alguna forma esperaba a otro compañero, ya sea del mismo u otro salón, o esperaba que hubiera una maestra cerca para animarme a pasar, porque pensaba que estar ahí solo vería a esos duendes y a diferencia de mi compañero, yo no sabría qué hacer, porque desde el momento que me contó eso, viví con miedo a verlos en los sanitarios. Pero no, afortunadamente nunca los vi y salí del kinder sin tener esa mala experiencia. Pasaron los años, crecí y hoy en día soy director de una escuela primaria que se ubica justamente frente a ese kinder. Y como es común entre los alumnos que ingresan a primer grado, varios de ellos cursaron el preescolar ahí, donde yo fui alumno hace ya varios años. Sin embargo, en una ocasión, al entrar a un salón donde se ubica un grupo de primer grado, comencé a hablar con la maestra sobre los avances de los alumnos que tenía a su cargo, y fue ahí cuando la profesora me dijo entre las descripciones que me hacía de sus alumnos, que ese día uno de ellos llamó algo su atención, y es que ese alumno así, sin haberlo llamado, se le acercó para contarle algo que le ocurrió en el preescolar. Le pregunté qué fue lo que le dijo. Entonces llamó al alumno y le pidió que me contara también lo que a ella le dijo hace unos momentos. El alumno entonces se nos acercó y nos dijo que en el kinder donde cursó, y señalando hacia allá afuera, refiriendo el mismo a donde yo también estudié, se le habían aparecido duendes. Cuando escuché esto, ya más interesado,
Le pedí que me contara en dónde los observó y me respondió que en el baño, que al entrar los vio en los lavabos, que caminaban rápidamente de un lado a otro, que estaban vestidos de colores, rojo, amarillo o verde, y al darse cuenta que él estaba ahí, en la entrada, se detuvieron para mirarlo, pero que no le hicieron algo. Eso sí, que tuvo mucho miedo y mejor regresó corriendo a su salón. Mientras escuchaba esto de aquel alumno, mi memoria comenzó a traer al presente el recuerdo de mi compañero, cuando en el salón se me acercó para decirme algo muy parecido a lo que este niño me estaba contando, pero que por los años uno se va olvidando de ciertos eventos. Le pedí que me dijera de qué tamaño eran, y él, con los dedos de sus manos, me hizo el cálculo, y también puedo decir que coincidió con el tamaño que me dijo en aquel entonces mi compañero de grupo. Algo confundido, pensé varios minutos lo que recién escuché, para entonces animarme y comentarle a la maestra que a lo mejor y no me creería, pero que hace varios años, cuando fui a ese preescolar, a mí también me contaron algo muy similar, y por eso mis preguntas, para saber más de lo que ese niño vivió. Por eso pienso que si no fuera por lo que recién escuché durante esa tarde, aquella anécdota de mi infancia la hubiera tomado como una invención, o hasta ya la hubiera olvidado por completo. Cuando cursaba la primaria en un colegio particular del Estado de México, mi maestra de matemáticas al grupo en una mañana nos contó que ella, cuando era una niña, viviendo cerca del colegio donde ahora era profesora, recuerda que comenzó a sentirse enferma, y todo esto por convivir con un duende, y algo que a continuación relato. Ella tendría unos 6 años. Su papá, que en ese entonces se dedicaba a la carpintería, un día le dijo a ella que le construiría una casita de madera para jugar con sus muñecas. Por lo tanto, una mañana fue al bosque, donde taló un árbol y con el cual construyó, en unos cuantos días, esa casita que le prometió a su hija. Pasaron los días y ella estaba encantada con el juguete que le regaló su papá. Nos comentó que para ese tiempo en casa tenían un gato como mascota. Sin embargo, el gato comenzó a comportarse de forma extraña. Todas las noches se paseaba de manera insistente alrededor de su cama, como buscando algo y la mirada puesta hacia arriba. Con el paso de los días, recuerda que ella comenzó a sentirse muy cansada. Se enfermaba con regularidad. Sus padres dedujeron que probablemente el gato tendría algo que ver. Y es que se dijeron que por el pelo del gato, como por polvo que llevaría, le estaría ocasionando que recayera constantemente de salud. Ante esto, sus papás decidieron sacarlo y no permitirle en varias ocasiones que entrara a su casa, y menos a su habitación. Sin embargo, fueron pasando los días y ella no se recuperaba. La llevaron a diferentes doctores, pero no conseguía mejorar, sino que además cada vez se sentía más cansada, débil, sin ganas de jugar ni de ir a la escuela. Sus padres comenzaron a preocuparse cada vez más. Las opciones para que se recuperara a su hija se agotaban, y mientras ella seguía con diferentes malestares, como ese cansancio que no lograba quitarse, y como repito, sentía que cada día este era mayor. Pero fue una noche cuando su papá, al ir a la habitación donde ella se encontraba, antes de entrar miró sobre su hija que había algo. Y es que pudo notar a detalle que un pequeño ser, como de unos 20 centímetros, sobre el pecho de su hija, mientras ella dormía, como con la boca, al parecer le succionaba el aliento a la niña.
Cada vez que ella respiraba, este ser le aspiraba el aliento una y otra vez. Su papá no podía creer lo que miraba, y entre enojo pero con cierto miedo, supo que esa era la razón del por qué su hija no mejoraba, pero también que era algo que se escapaba a la realidad. Pensó entonces del porqué del comportamiento del gato en días pasados y dedujo que él no era el causante de que su hija enfermara, sino más bien aquello, por extraño que parezca, había sido quien le estuvo robando el aliento, su energía. Entre todo esto, entró rápidamente para quitarlo de su hija, y este ser de inmediato salió huyendo para irse hacia la madera, la cual, entre todo, estaban los restos del tronco que días anteriores cortó para justamente hacer la casita que le había hecho a su hija. Para la siguiente noche, sus padres metieron al gato a la casa, y entre todo esto, le dieron la libertad para entrar a su cuarto de nuevo, donde dormía su hija. Al llegar la noche y mientras ella dormía, su papá estuvo al pendiente de que el duende entrara a la habitación. No pasó mucho tiempo para que a la distancia mirara de nuevo a este ser, pero antes de que su padre pudiera hacer algo, nos contó que el gato se fue sobre de este, buscándolo alrededor de la cama, y con tanta impaciencia y gracias a sus reflejos, pudo atraparlo con una de sus manos. Al acercarse su papá a donde ocurría esto, pudo darse cuenta que la mano del gato sangraba, ya que ese ser llevaba algo parecido a una espada. Rápido su padre, quien tenía ya listo un frasco, llegó corriendo para encerrar al duende, el cual estaba ya cubierto con la sangre del gato, pero mientras, adentro del frasco, este duende, colocándose a la defensiva y buscando salir, golpeaba insistentemente el frasco, con ayuda de eso que llevaba entre sus pequeñas manos. En la mañana siguiente, y con el frasco con eso adentro, lo llevó a la iglesia del pueblo, donde le contó lo ocurrido al padre de aquel entonces. El padre le dijo que dejara ese frasco en el altar, que él se encargaría de lo demás, y que se fuera a casa, ya pensando en que todo iría mejor. No supo más qué fue de ese duende, si lo habrá dejado libre o no. Él solo pensaba en ese momento, en que su hija se recuperara, y si eso ya no iba a estar cerca de su hija, pues mucho mejor. Al finalizar esta historia, nos aseguraba que todo lo anterior fue cierto, aunque recuerda que sus padres lo contaron tiempo después, y ya cuando ella era una adolescente, ya que, de acuerdo a ellos, por cierto tiempo, temían que ese duende regresara de nuevo.